Yashodanandana Vrajamandala Yashodanandana Vrajamandala Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Jaya Radha Madhava Jaya Radha Shri Radha Madhava Asta Sākṣi-gopāla Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Jaya Jaya Shri Caitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Caitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So today we have Caitanya Caritamrta. Así que hoy día tenemos el Caitanya Caritamrta Madhya-Lila. Madhya-Lila. Yeah, Lord Chaitanya's pastimes as a sannyasi. Los pasatiempos del Señor Chaitanya como sannyasi. While he was traveling all over India. Cuando él estaba viajando por toda la India. Chapter 5. El capítulo 5. The activities of Sākṣi-gopāla. Las actividades de Sākṣi-gopāla. And verse number 24. Y nos toca el verso número 24. Yeah. And of course, this is the story of Lord Chaitanya. Y por supuesto esta es la historia del Señor Chaitanya. Directly after he took sannyas. Directamente después de que él tomó sannyas. And he was traveling with Lord Nityananda. Y que cuando estaba viajando él con el Señor Nityananda. Who else? Maybe ¿Quién más? Three more people. Y 3 personas más. Govinda, el sirviente. Govinda, no. Sirviente en Puri, no. Puri. Yeah. Mukunda? Posible, yeah. Jagadananda. Maybe. I don't know. Gather Pandit. Esvaruda Modar. I don't think so. Because I think Swarup Damodar stayed in Navadvip. I think Swarup Damodar stayed in Navadvip. Yo pienso que Swarup Damodar se quedó en Navadvip. Then he went to Varanasi. Luego él se fue a Varanasi. And studied under a very, very powerful Mayavadi sannyasi. Y estaba estudiando con un sannyasi muy poderoso. Yeah, and became very, very, powerful scholar, Sanskrit scholar. Y se volvió un escolástico en sánscrito muy poderoso. Yeah, then he came to Puri. Luego él fue a Puri. Yeah. It's interesting. Yeah. Es interesante. But they were traveling to Jagannath Puri. Pero ellos estaban viajando por Jagannath Puri. Why were they going to Jagannath Puri? Why? Yeah, Lord, after he took sannyas.
Después de que él tomó sannyas, where did Lord Chaitanya want to go? ¿dónde el Señor Chaitanya quiso ir? Brindava. Vrindavana. Places are an essential part of Krishna consciousness. Los lugares son una parte esencial de la conciencia de Krishna. Yeah, Upadeshamrita, it comes to Radhakund. El Señor, el Upadeshamrita va hacia la Radhakunda. But then they diverted him. Luego se desvía hacia to the house of la casa de Advaita. Acharya. Yeah. Because they wanted to arrange one last time. Porque él quiso arreglar una última vez. When everybody in Navadvip could see Lord Chaitanya. Donde todos en Navadvip pudieran ver al Señor Chaitanya. Especialmente. Okay, but one person couldn't see him. Pero una persona no lo pudo ver. Vishnupriya. I think it's Nimai of Nadia. Yo pienso que es Nimai de Nadia. The BBT movie, La película del BBT. She's lamenting, Donde ella se está lamentando. In this incarnation, y en esta encarnación, everybody will be able to see you. Todo el mundo va a ser capaz de verte. Everybody but Vishnupriya. Todo el mundo menos Vishnupriya. Strange, and so then he told his mother. Así que él le dijo a su madre. What I've done is just insanity. Todo lo que he hecho ha sido algo loco. So I can renounce this sannyas life. Así que yo puedo renunciar a esta vida de sannyas. And just return to be in Navadvip with you. Y tan solo retornar a Navadvip para estar contigo. And then she said, no, that would be even worse. Y ella dijo, no, esto sería incluso peor. Because then everybody would criticize mothers and criticize you. Porque ahí todo el mundo empezaría a criticar a las madres y empezarían a criticarte a ti. In San Francisco, when I joined the temple. En San Francisco, cuando yo me uní al templo. In Berkeley. After some time, there was one Japanese devotee. Por un tiempo había un devoto de Japón. There's quite a few Japanese people in California. Hay cierta cantidad de personas de Japón en California. So he was the first Japanese devotee to become an initiated disciple of Prabhupada. Y él fue el primer devoto iniciado de Japón de Srila Prabhupada. He was a very nice person, Una persona muy buena. Joking a lot. Que bromeaba bastante. But he said, Pero él dijo that when he took a vow, to become Prabhupada's disciple, cuando tomas el voto de volverte un discípulo de Srila Prabhupada, he knew that it was going to destroy his family's social prestige. Él supo que iba a destruir todas sus relaciones familiares, su prestigio social. De su familia. Iba a destruir el prestigio social de su familia. Because he was taking a vow to follow a non-Japanese master. Porque él iba a tomar el voto de seguir a un maestro que no era japonés. It's a very, very intense culture. Porque esa es una cultura muy intensa. But he felt obligated to do it. Pero él se sintió obligado a hacerlo. So he took initiation. Así que él tomó iniciación. And just what he predicted actually happened. Y lo que él predijo en realidad sucedió. His family was still invited to weddings and things like that. Su familia aún lo invitaba a las bodas y cosas así. But they had to keep a low profile there, Pero él tuvo que mantener un perfil bajo allí. Because their son had taken a vow to follow a non-Japanese master. Sí, porque su hijo había tomado el voto de seguir a un maestro que no era japonés. And then he told me. Y luego él me dijo. But if he left Prabhupada. Que cuando Prabhupada. No, if he left Prabhupada. Que si él dejaba así la Prabhupada. And went back to his family. Y si regresaba a su familia. That would have been so bad. Eso iba a ser tan malo. That his family would have had to commit suicide. Que quizás su familia iba a cometer suicidio. Because once you take a vow to any master.
Porque una vez que tú tomas el voto con cualquier maestro, you don't break it. tú no lo puedes romper. Prabhu, I couldn't chant my rounds. Prabhu, yo no puedo cantar mis rondas. But if you're Japanese, Pero para un japonés, Prabhu, I couldn't chant my rounds. Prabhu, yo no pude cantar mis rondas. Yeah. So very, so that's the situation with Lord Chaitanya and Sachimata. Así que esa era la situación del señor Chaitanya y Sachimata. Yeah, she says, Ella dice, all mothers want to keep their sons at home, forever. que todas las madres quieren mantener a sus hijos en casa para siempre. Yeah, but a real mother, pero una madre de verdad, sends her sons off to find Krishna. Envía a su hijo a encontrar a Krishna. Yeah, like that. And so she said, okay, so stay in Jagannath Puri, no? Así que ella dijo, sí, permanece en Jagannath Puri. Because it's just like Navadvip. Porque es como Navadvip. Yes, two rooms in the same house. Es como dos habitaciones en la misma casa. And then I will get news of you. Yeah. Y luego yo voy a recibir noticias de ti. So very interesting pastimes. Yeah. Así que son pasatiempos muy interesantes. From our perspective, desde mi perspectiva, Caitanya Caritamrta is Lord Chaitanya showing us Srimad Bhagavatam. El Caitanya Caritamrta es como el Señor Chaitanya nos muestra el Srimad Bhagavatam. How what it means, how to live it, how to act it. ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo vivirlo? ¿Cómo actuar? Yeah. So then they left for Jagannath Puri. Así que ellos se fueron para Jagannath Puri. Walking. Caminando. And then Nityananda was there. Y ahí estaba Nityananda. And of course, he's also very archetypal personality. Y él es también, por supuesto, una personalidad arquetípica. Yeah, he's Guru Tattva, Ese es Guru Tattva. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda. Jehovah, Jesus, Jesús, Holy Spirit, el Espíritu Santo, la Madre María, María, San Francisco de Asís, ¿no? Sao Paulo, no sé, Paul, no. Anyway, yeah, but so it's the same realization. Así que es la misma realización. God is one. Dios es uno. But he has 5 aspects. Pero tiene 5 aspectos. We contrast Christianity. Podemos contrastar con el cristianismo. Because they've come to the same conclusions. Porque ellos llegan a las mismas conclusiones. Yeah, in many ways. De muchas maneras. Yeah. So Nityananda was then, taking Lord Chaitanya to Puri. Yeah. Así que el señor Nityananda estaba llevándose al señor Chaitanya a Puri. And of course he's Lord Chaitanya's guru, no? Y por supuesto que él es el guru del señor Chaitanya. Almost like Sannyas guru or something. Casi como el guru Sannyas o algo así. And along the way, y durante el camino, junto con el camino, they were, visiting different holy places. Estuvieron visitando diferentes lugares sagrados. When we went to India this time, cuando fuimos a India esta vez, I was thinking, we're going to, Radhakund, Estaba pensando, ir a Radhakunda. And people visit there. Y cuando las personas visitan allí, they visit Radhakund. Ellos visitan a Radhakund. Ellos visitan a Radhakunda. They visit Vrindavan. Visitan Vrindavan. They visit Pushkar. Visitan Pushkar. Yeah, they visit different places, no? Visitan diferentes lugares. Then I was thinking, Luego yo estaba pensando. Almost all the places of pilgrimage in India are spiritual places. Casi todos los lugares de peregrinaje en India son lugares espirituales. And I was thinking of the United States. Y yo estaba pensando en los Estados Unidos. I don't think there's a single spiritual pilgrimage place in the entire country. Yo pienso que no hay ni un solo lugar de peregrinaje en ese país. Yeah. What about Spain? ¿Qué acerca de España? Santiago, el Pilar de Zaragoza. So many, no? Sí, hay bastantes, ¿no? And people have
people go on pilgrimage on their knees, right? Y las personas van en peregrinaje arrodillándose de rodillas. Yeah. Interesting. Huh? Interesante, ¿no? But then there are people visit Christopher Colon's birthplace. Las personas visitan el lugar de nacimiento de Cristóbal Colón. Not much. No. But you know it's there, you know. It's, Tú sabes que está allí. yeah, probably some monuments. So again, Dhamma is one of the 5 items, no? Uno de los 5 ítems. Srimad Bhagavatam, Sankirtan, Dasi, residing in spiritual place. Sí, los lugares de los 5 ítems de servicio devocional residir en un lugar sagrado. Yeah. So then Nityananda was telling the stories as they were going along. Así que Nityananda estaba relatando la historia mientras estaban yendo. Kshira Gopinath. De Kshira Gopinath. Yeah. And Sākṣi-gopāla. Y de Sākṣi-gopāla. Yeah. And we can understand Nosotros podemos entender that they're not just some stories. Que no solamente son algunas historias. They're very, what's the word? Very essential stories. Son historias esenciales. Muy claves. Muy claves. Yeah. And so the story of Sākṣi-gopāla. Así que la historia de Sākṣi-gopāla. I think, Prabhupada is saying, right? Yo pienso que Prabhupada está diciendo que how much Krishna, loves his devotees. Como Krishna, que tanto ama a sus devotos. Yeah. What's another example of Krishna showing how much he loves his devotees? ¿Cuál es el otro ejemplo donde Krishna demuestra que tanto ama a sus devotos? Sudama. Sí. Yeah, muy fuerte. Con Bhishma, cuando quiere... Yeah, I was thinking of Bhishma. Estaba pensando también en Bhishma. Yeah, because Krishna broke his promise. Porque Krishna rompió su promesa. Because to save his devotees. Debido a que quería salvar a sus devotos. Prabhupada says. Y Prabhupada dice. Krishna would rather be known as Bhaktavatsal. Krishna es muy bien conocido como Bhakta Vatsala. What's the word? Something Vrata. Something Vrata. Satyavrata. Yeah. Satyavrata. Yeah, he would rather be known as Bhaktavatsal than Satyavrata. Pero él es mejor conocido más que por Satyavrata. Satyavrata es más conocido por Bhakta Vatsala. Yeah. Krishna tells Arjuna. Krishna le dice a Arjuna. Konteya pratijanahi name bhaktya pranashati. Arjuna. Declare it boldly. Declara osadamente. Yeah. My devotee is never destroyed. Que mi devoto jamás perece. And Prabhupada says, y Prabhupada dice, he tells his devotee to say it. Él le dice a su devoto para decirlo. Because if he says it, porque si él lo dice, people may doubt it. Quizás las personas podrían dudar. But if his devotee says it, pero si su devoto lo dice, then Prabhupada says, everybody knows it will never not come to pass. Prabhupada dice que eso nunca va a pasar. Nunca no va. Wow, okay. So, today we're on verse 24. Así que día es el verso número 24. And the younger Brahmana was serving the older Brahmana with great delight. El brahmana joven está sirviendo al brahmana mayor de manera muy gustosa. You can imagine this in Vrindavan, no? Tú puedes imaginar esto en Vrindavan, ¿no? If you even go to Vrindavan now as a devotee, si tú vas a Vrindavan ahora como devoto, there's some older devotee there. Hay algunos devotos mayores allí. And so you help them, Y ustedes los ayudan. I would do it. Yo lo haría. For the association. Para tomar la asociación. Yeah, it's just fun, nice to be with such a devotee. Es muy divertido estar con devotos tales. I can remember doing this sometimes. Yo puedo recordar haciendo esto algunas veces. Very nice. You can give some help.
es muy bonito, ¿no? Tú puedes dar también una ayuda a ellos. Yeah, this mature devotee has a lot of experience. Sí, porque los devotos maduros tienen un montón de experiencia. But here it keeps saying again and again, he was doing it for the satisfaction of Krishna. Pero aquí se dice una y otra vez que él lo estaba haciendo para la satisfacción de Krishna. Yeah. Interesting. Interesante. So here's today's verse. Aquí es el verso del día. Where are we? 25. Okay. 24. Yeah. 24. Yeah. Okay. Capítulo 5. Yes. 24. Ajá. No? Sí. Okay, yeah, I'll do. Okay, you changed it. Brahmana Sevaya. Brahmana Sevaya. Brahmana Sevaya. Brahmana Sevaya. Krishnera Priti Barahaya. Krishnera Priti Barahaya. Krishnera Priti Barahaya. Krishnera Priti Barahaya. Brahmana Sevaya. Brahmana Sevaya. Krishnera Priti Barahaya. Krishnera Priti Barahaya. Tanhara Santoshe. Tanhara Santoshe. Tanhara Santoshe. Tanhara Santoshe. Bhakti Sapad Badaya. Bhakti Sampradaya. Tanhara Santoshe. Tanhara Santoshe. Bhakti Sapad Badaya. Bhakti Sampradaya. Brahmana Sevaya Krishnera Priti Badahaya. Brahmana Sevaya Krishnera Priti Barahaya. Tanhara Santoshe Bhakti Sapad Badaya. Tanhara Santoshe Bhakti Sampradaya. Boliye. Brahmana Sevaya Krishnera Priti Barahaya. Brahmana Sevaya Krishnera Priti Badahaya. Hara Santoshe Bhakti Sampradaya. Tanhara Santoshe Bhakti Sapad Badaya. Sevaya Krishnera Priti Barahaya. Brahmana Sevaya Krishnera Priti Badahaya. Tanhara Santoshe Bhakti Sapad Badaya. Brahmana Sevaya Krishnera Priti Barahaya. Brahmana Sevaya Krishnera Bhakti Badahaya. Tanhara Santoshe Bhakti Sampradaya. Tanhara Santoshe Bhakti Badahaya. Ladies? Brahmana Sevaya Krishnera Priti Badahaya. Tanhara Santoshe Bhakti Badahaya. Brahmana Sevaya Krishnera Priti Badahaya. Brahmana Sevaya Krishnera Priti Badahaya. Tanhara Santoshe Bhakti Sampradaya. Tanhara Santoshe Bhakti Badahaya. Brahmana Sevaya. Por ofrecer servicio a un Brahmana. Por ofrecer servicio a un Brahmana. Krishnera. Del Señor Krishna. Priti. La satisfacción. La satisfacción. Bada. Muy grande. Allá es. Tanhara Santoshe. Tanhara Santoshe. Por complacer al Señor. Por complacer al Señor. Bhakti Bhakti
de servicio devocional, sampad, la opulencia. We are familiar with this word. Nosotros tenemos familiaridad con esta palabra. We say it every day. La decimos cada día. Bhakti vino de que gorarar. Opulencia. La opulencia. Badaya. Badaya. Aumenta. Sampad. El Señor Krishna es muy complacido. Okay, so the younger Brahmana, Así que el brahmana más joven, he's just heard él tan solo escuchó from the older Brahmana del brahmana mayor that he wants to give him some gift. que quería darle algún regalo Yeah, as to thank him for his association. para agradecerle por su asociación. So, Prabhuji, Así que Prabhuji, Jayanta, yeah, no, he's in Vrindavan, él está en Vrindavan and he's maybe 5 years older. y es quizás 5 años mayor. And some younger Brahmana helps him. Así que un brahmana joven le He ayuda wants to give some gift, right? y usted le quiere dar un regalo, ¿no? And he says, I'll give you my daughter as a Y wife. usted le dice, yo le voy a dar a mi hija como su esposa. It's a different time, no? Era un tiempo diferente, una diferente época, ¿no? Yeah, so, okay. Yeah, but if you get the daughter, Pero si tú obtienes a la hija you get the mother-in-law, y obtienes también a la suegra, yeah, you get the brother. obtienes también al hermano, Yeah, when the Pandavas had a big problem, los Pándavas tenían un gran problema. Personally, they were more powerful than Duryodhana and Dhritarashtra, Personalmente, ellos eran mucho más poderosos que Duryodhana y Dhritarashtra, but they didn't have any kingdom, they didn't have any army, they didn't have any resources. pero no tenían ningún reino, no tenían ningún poder militar, no tenían ningunos recursos. So when they got Draupadi, Así que cuando ellos obtienen a Draupadi, it wasn't just a pretty girl. no solamente era una linda chica, They got Draupadi's kingdom also. ellos también obtuvieron el reino de Drúpada. And he was a substantial king, Y este era un reino muy estable. Un rey substancial. Y este era un reino muy sustancial. Yeah. So then they had a place to sit down. Now they had an army, everything. Y ahora ellos tenían un lugar donde sentarse, tenían una armada, tenían todo. Yeah, so this is a big deal. Así que este es un gran asunto. It sounds like, sounds like he's being a little bit too it sounds like he's offering too big of a gift, Suena como que le ofrecieron demasiado como regalo. Yeah. But anyway, he likes him. Pero les gustó, ¿no? Yeah. So then, of course, the Brahmana's son doesn't like this. Pero por supuesto, al brahmana no le gusta esto. Like Nimai doesn't like it. Como a Nimai no le gustaría, ¿no? He's gone to the university and become a materialist. Él está yendo a la universidad y volviendo a ser materialista. He has silk dhotis, Va a tener dotis de seda, pearl japa beads. unas cuentas de yapa de perla. Yeah, okay. So he tells the Brahmanas. So the Brahmana, the young Brahmana, Así que el joven brahmana, he's complaining, él se está quejando. Yeah, this is not going to work. No, esto no va a funcionar. I'm not qualified. Yo no estoy cualificado. And I did this just for Krishna's pleasure. Yo solo hice esto para el placer de Krishna. Yeah. And so Krishna's happy. Así que si Krishna está feliz, El Señor Krishna se siente muy complacido con el servicio que se ofrece a las brahmanas, y cuando el Señor está complacido, vemos aumentar la opulencia de nuestro servicio devocional. Yeah. Okay. So that's the first question. Right? esa es la primera pregunta. We know for materialists, Nosotros sabemos de los to materialistas increase his opulence means que incrementar la opulencia significa Jan Maishwarya Sutta Subir, right? Wealth, riquezas, good education, buena educación, good looks. buena apariencia. Yeah. But what does it mean for a devotee to increase his opulence ¿Pero qué significa para un devoto el incrementar su opulencia in devotional service? en el servicio devocional? Well, maybe we can discuss that later. Quizás podemos discutir esto más tarde. Buenas cualidades. Oh,
5 minutes después, ¿no? Yeah, okay. So now, significado por Srila Prabhupada. Es robusto, pero no increíble. Okay. Can you read this? Yes. En relación con esto, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comenta que el brahmana joven ofreció servicio al mayor con el propósito de complacer a Krishna. Aquella relación no era un trato mundano corriente. Krishna se complace cuando se ofrece servicio a un Vaishnava. El brahmana joven sirvió al mayor y por ello el señor Gopal aceptó actuar como testigo en la negociación del matrimonio, a fin de mantener el prestigio de ambos devotos. Ciertamente al señor Chaitanya no le habría gustado escuchar acerca de asuntos matrimoniales, a no ser que se tratase de un intercambio entre Vaishnavas. Los ajustes y ceremonias de matrimonio pertenecen a las secciones más corrientes y materiales de las escrituras, karma, kanda. Los Vaishnavas, sin embargo, no tienen el menor interés en ningún tipo de asuntos karma kanda. Dice Srila Narottam-das Thakur, karma kanda, jnana kanda, kevala vishera vanda. Para el Vaishnava, las secciones karma kanda y jnana kanda de los Vedas son innecesarias. En verdad, un Vaishnava verdadero las considera un vaso de veneno. So I was reading this. Yo estaba leyendo esto It seems strong, you know? y suena fuerte, ¿no? Yeah, not that we don't have any interest, Nada de lo que nos interese a nosotros, but we consider them, poison, de que podemos considerarlo como veneno. If I had a glass here, Si tengo un vaso aquí full of cyanide, lleno de cianuro, yeah. Yeah. Even one drop, incluso una gota, yeah, enough to kill people. es suficiente para matar a la Yeah, gente. so here it is, one drop of cyanide. Yeah. Si tienes una gota de cianuro, It becomes an administrative problem, no? y se vuelve un problema en la administración. Yeah, totally. It's like, it becomes the temple president's first problem, no? Se vuelve el primer problema de un presidente del templo. How to deal with this, right? ¿Cómo tratar con esto? Yeah, so, karma kanda, jnana kanda, It's like, yeah. Okay, my God, okay, so anyway, strong. Sí. A veces. A veces participamos en las ceremonias de matrimonio de nuestros discípulos, pero eso no significa que sintamos interés por las actividades karma kanda. A veces, alguna persona que no conoce la filosofía Vaishnava critica esa actividad, sosteniendo que un sannyasi no debe participar en la ceremonia de matrimonio entre un joven y una muchacha. Sin embargo, no se trata de una actividad karma kanda, puesto que nuestro objetivo es propagar el movimiento para la conciencia de Krishna. Ofrecemos a la gente las mayores facilidades para que sigan el proceso de conciencia de Krishna y para fijar la concentración de los devotos en el servicio del Señor, a veces autorizamos el matrimonio. This was also impressed me very much. Eso también me impresionó mucho, That Prabhupada says, de que Prabhupada dice, for example, por ejemplo, in the preface to his Srimad Bhagavatam, en el prefacio a su Srimad Bhagavatam, Prabhupada says, Prabhupada dice, this Srimad Bhagavatam este Srimad Bhagavatam should be taught in the schools and colleges. debe enseñarse en las escuelas y en las universidades. It's the only specific Sankirtan process that Prabhupada mentions Es el único proceso específico que Prabhupada menciona in the preface. en el prefacio. That audience he mentions. La audiencia que él menciona. Yeah. And when he came to the United States, Cuando él fue a los Estados Unidos, yeah, where did Prabhupada go to distribute his books? ¿dónde fue Srila Prabhupada a distribuir sus libros? A las librerías. Yeah, he went to librería. Yeah. But here he says, Pero aquí él dice we're trying to give everybody an opportunity to take to Krishna consciousness. que estamos dándole a todo el mundo la oportunidad de obtener la conciencia de Krishna. Maybe even minimizing the universities and the scholarly people.
quizás incluso minimizando a las universidades y a las personas eruditas, interfaith dialogue. a los diálogos interfe, Yeah, but aiming towards the common people. y él va hacia la gente común. But Pero we can preach to the common people podemos predicar a las personas comunes by preaching to their leaders, por predicarles a sus líderes, which Lord Chaitanya did. que fue lo que hizo el Señor Chaitanya. So festivals, Así que los festivales, Harinam Sankirtan, Harinam Sankirtan, are directly satisfying Prabhupada's desire. directamente satisfacen el deseo de Srila Prabhupada. Yeah, and for that purpose, Y para ese propósito, then he's suggesting we need to, we need to adjust things. él sugiere que tenemos que ajustar las cosas. Yeah, our disciples Nuestros discípulos, who are not sannyasis and great scholars, que no son sannyasis ni grandes eruditos, but they're not common people. pero que no son personas comunes, They need to be fixed in some natural situation. necesitan situarse en una situación natural. Yes, so therefore we're introducing Varnashram Dharma. Y por lo tanto, ahí él introdujo el Varnashram Okay. Dharma. And he says, Y ahí dice, tenemos experiencia de que esas parejas de casados ofrecen de hecho un servicio muy importante a la misión. Por lo tanto, no hay que dar interpretaciones erróneas al hecho de que un sannyasi intervenga en una ceremonia de matrimonio. Sri Chaitanya Mahaprabhu y Nityananda Prabhu estaban muy complacidos de escuchar acerca de la ceremonia de matrimonio entre el joven brahmana y la hija del brahmana mayor. wow. So of course all these things can be applied in our dealings in ISKCON. Así que, por supuesto, todas estas cosas pueden ser aplicadas en nuestros tratos en ISKCON. Yes, only fools Solamente los tontos see imperfections in ISKCON. ven imperfecciones en ISKCON. ISKCON is perfect in every way. ISKCON es perfecto en cada forma. Yeah. Anybody who criticizes it is a fool. Cada quien que critica es un tonto. I only hope I do not see their faces at the time of my death. Yo solamente tengo la esperanza de no ver sus caras en el momento de mi muerte. This is Prabodhananda Saraswati. Este es Prabodhananda Saraswati. Vrindavan Dham Mahimamrita. De Vrindavan Dham Mahimamrita. He's glorifying Vrindavan, no? Él está glorificando Vrindavan. But if you just replace Vrindavan for ISKCON, Pero podemos reemplazar a Vrindavan por ISKCON. it's very, very interesting. Es muy interesante. And it's not invalid, No es inválido. Yeah, because many people criticize ISKCON. Porque muchas personas critican a ISKCON. Prabhupada criticized ISKCON Prabhupada criticaba a ISKCON as an institution. como una institución. I heard from Prabhupada's lips Yo escuché de los labios de Srila when Prabhupada he was in Berkeley. cuando yo estaba en Berkeley. One reporter asked him, Un periodista le preguntó, Swamiji, Swamiji, are there problems in your temples? ¿hay problemas en sus templos? Are there problems in New Vrajamandala? ¿Hay problemas en Nueva Vrajamandala? ISKCON España. ¿En ISKCON España? Yeah, and Prabhupada kind of smiled. Y Prabhupada un poco que se rió, sonrió. He said, this is the material world. Y él dijo, este es el mundo material. There are problems everywhere. Hay problemas por todos lados. Yeah. So it's what's his name? Jagadguru Swami. Yeah. Guru Swami, He had his list of six opulences of the temple. él estaba haciendo una lista de las 6 opulencias del templo. And one of them was there was always something you could criticize. Y una de ellas era de que tú siempre puedes criticar. Yeah, that was like that. So then, so many people, they criticize ISKCON, the institution. Así que hay muchas personas que están criticando a ISKCON como una institución. Followers of Rajneesh. Los seguidores de Rajneesh. Yeah. But many times, Pero muchas veces, when they open their centers, cuando abren sus centros, a Ritvik center, un centro Ritvik, we're against ISKCON. que está en contra de ISKCON. They do it very near the ISKCON temples. Ellos lo hacen muy cerca de los templos de ISKCON. Because, that's their identity, Porque esa es nuestra identidad. Who are you? ¿Quién eres tú? We are opposed to ISKCON. Nosotros estamos a favor, Yeah. en contra de ISKCON. Yeah, there's no ISKCON.
one big atheist, one big theologian. Un gran teólogo. Yeah, he in Europe he died. En Europa él murió. I don't know, maybe like 1895 or something. Como en 1895. And then one big atheist. Y luego un gran ateo. Who used to fight with him all the time. You know? Que acostumbraba a pelear con él todo el tiempo. With a lot of, force. Con mucha fuerza. When he heard that the theologian had died. Cuando escuchó que ese teólogo había muerto. He started crying. Él empezó a llorar. And people said, "Why are you crying?" Y las personas le dijeron, ¿por qué estás llorando? Your enemy is dead. Tu enemigo está muerto. And he said, "Yes." Y él dijo, sí. But with whom will I fight now? Pero ahora, ¿con quién voy a pelear? Yeah. So we hate ISKCON. ISKCON. Nosotros odiamos a ISKCON. Yeah. So many people. Así que muchas personas. Yeah, they're identifying themselves by their negative relationships. Ellos se identifican a sí mismos en sus relaciones negativas. And so there are always problems in ISKCON. Y siempre hay problemas en ISKCON. As an institution. Como una institución. Yeah. But as a society, a social society, pero como una sociedad social, that's something else. Hay algo más. Yeah, people may be in different relationships with the institution. Las personas pueden estar en diferentes relaciones con la institución, but they're still our friends, and pero aún así todavía son amigos. Yeah. That's the second level. Ese es el segundo nivel. It's more substantial. Es mucho más sustancial. Yeah, that we have our political positions. Y nosotros tenemos nuestras posiciones políticas, bureaucratic positions. Nuestras posiciones burocráticas. Yeah, but also we're cultivating our friendship. Pero también estamos cultivándonos la amistad. And the third level. Y el tercer nivel. Is our personal relationship with Prabhupada. Es nuestra relación personal con Srila Prabhupada. Yeah, you really have to have that. Y nosotros realmente debemos tenerla. Yeah, through your Diksha Guru. A través de tu Diksha Guru. Prabhupada's books. A través de los libros de Prabhupada. Paramatma. A través del Paramatma. By his Murti. Por su Murti. Yeah, everybody has to have that. Y todo el mundo debe tenerla. And Prabhupada is the founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. Srila Prabhupada es el fundador Acharya para la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Yeah. And he said, y él dijo, when they incorporated, cuando incorporamos, in New York, cuando la registramos en Nueva York, His Divine Grace Sākṣi-gopāla Swami will be the founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. Que hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada va a ser el fundador Acharya para la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. And nobody shall share or occupy this position. Y nadie nunca va a compartir o ocupar esta posición. During or after his life. Durante o después de su vida. Yeah, very clear. Está muy claro, ¿no? Yeah. And also, y también, the position founder Acharya. La posición de fundador Acharya. It appears. Aparece. That Bhaktisiddhanta was going to take that position. Parece que Bhaktisiddhanta iba a tomar esa posición. Ese papel. And he was making plans to travel in the West. Y él estaba haciendo planes para viajar al occidente. But then he left his body. Pero luego él dejó su cuerpo. So in the Ramanuja Sampradaya. Así que en la Sampradaya de Ramanuja. They also use this title. Él también usan este título. Yeah, and then one devotee from Ramanuja Sampradaya. Y un devoto de la Ramanuja Sampradaya. Probably disciple, Un discípulo de Prabhupada. Atmatattva. Yeah. One time he gave a lecture on this, and Bhagavad Gita class on this in New Dwarka. ¿Usted dio? Yeah, he gave a Bhagavad Gita class on that title, about that title. Él dio una clase de Bhagavad Gita. Acerca de este título. Yeah. And one disciple of Ramanuja. Y un discípulo de Ramanuja. Maybe 5 generations later. Quizá como de 5 generaciones más tarde. Yeah, gave a very nice explanation of the title. Él dio una muy buena explicación de este título. And maybe like 5 or 7 points.
Y él habló acerca de 5 o 7 puntos, qualifications cualificaciones that you had to have que tú tienes que tener to get this title. para obtener ese título. And Prabhupada satisfied every one Y Prabhupada satisfacía cada una de ellas, very clearly. muy claramente. And I remember 2 of them, I think. Y yo recuerdo 2. One was Una era, you had to synthesize all the knowledge of the previous acharyas. usted tiene que sumaraises. You had to synthesize Usted tiene que sintetizar todo el conocimiento dado por los acharyas, acharyas los previos, acharyas previos. so that your disciples Así que tus discípulos didn't have to go back to the previous acharyas. no tienen que ir atrás hacia los acharyas previos. Yeah, they could get everything just by reading your books. Ellos pueden obtener todo tan solo por leer tus libros. Confucius did that. El Confucio hizo esto. Yeah, he took all the previous work. Él tomó el trabajo previo. Carl Jung did that. Carl Jung también hizo esto. He reviewed all the previous psychologists. Él hizo una revisión de todos los psicólogos previos. Yeah. And so Prabhupada, of course, has done that. Y por supuesto, Prabhupada hizo esto. In this purport, he's quoting Bhaktisiddhanta, Y en su significado le está citando a Bhaktisiddhanta, Narottam Das Thakur. a Narottam Das Thakur. Yeah. I haven't done that. Yo tengo una lana. Have you done this? No. So, No, que no hemos hecho eso. Yo no he hecho eso. ¿Usted ha hecho eso? yeah. So we're not, samstapaka acharyas. Así que nosotros no somos samstapacharyas. Yeah. Because when Prabhupada left, Porque cuando Prabhupada se fue, everybody felt that they had to do this, todo el mundo sintió que tenía que hacer esto. Kirtanananda declared himself founder acharya of New Vrindavan. Kirtanananda se declaró a él mismo fundador acharya de Nueva Vrindava. And I think Hansaduta was becoming the founder acharya of San Francisco Temple. Y yo creo que también Hansaduta se autodenominó el fundador acharya del Templo de San Francisco. Yeah, because everybody didn't know what to do. Porque todo el mundo no sabía qué hacer. Yeah. Okay, and the another point was Y el otro punto era you have to defeat every philosophy. You have to defeat every prominent philosophy tú tienes que ser capaz de derrotar cualquier filosofía prominente present at your time, presente en tu tiempo, contrary to Vaishnavism. que sea contraria al Vaishnavismo. Did Prabhupada do that? ¿Prabhupada hizo eso? What is the prominent philosophy of life now? Who are we? What is life? What is the most prominent philosophy at this point? ¿Cuál es la filosofía más prominente acerca de quiénes somos en este punto? Darwinism? Huh? Darwinism? Or? It's so prominent that you won't even recognize it. Es tan prominente que incluso no se puede reconocer. Science. La ciencia. Yeah. Science is a religion. La ciencia es una religión. It satisfies all the requirements, Satisface todos los requisitos of the U.S. government. del gobierno de los Estados Unidos. Yeah. And it's so accepted, Y es tan aceptada that it's formally taught in the schools, right? que está siendo enseñada formalmente en las escuelas. This is reality. Esta es la realidad. This is why the sun rises. Esto es por qué el sol se levanta. This is who you are. Esto es lo que tú eres. Yeah. And if we can't explain anything, Y si no podemos explicar todo, in the future science will explain it. No, en el futuro la ciencia lo va a explicar. just give us more money and men. Así que danos más dinero y más hombres. Yeah, so Prabhupada specifically attacked science. Así que Prabhupada específicamente ataca la ciencia. He didn't attack science. Él en realidad no atacó la ciencia. He attacked, rascal scientists. Él atacó la ciencia sin vergüenza. Yeah. A los científicos sin vergüenza. Yeah. And he was very vehement about it. Y él era Very forceful. él era muy vehemente, Yeah, very, very personal thing. muy personal. Yeah, I told my story about Bharata. Yo conté mi historia acerca de Bharata. He was walking with Prabhupada on the morning walk Él estaba caminando con Prabhupada en las caminatas matutinas in Hawaii. en Hawái. It was very nice. Y era muy bonito. And maybe like about 18 devotees walking with Prabhupada. Y eran como más o menos 18 devotos caminando con Prabhupada. And Prabhupada was
talking about the rascal scientists. Y Prabhupada está hablando acerca de los científicos científicos sinvergüenzas, Pícaros. pícaros. I don't know. Very, very enthusiastic. De manera muy entusiasta. And then Prabhupada stopped, talking. Y luego Prabhupada se detuvo de hablar. So Bharata told me Así que Bharata me dijo, there was a little distance in between Prabhupada and the rest of the devotees. había una cierta distancia entre Prabhupada y los demás devotos, Maybe 2 meters. como 2 metros de distancia. But he was still, by Prabhupada. Pero aún así estaban cerca a Prabhupada. And Prabhupada said to himself, Y Prabhupada se dijo a sí mismo, so that nobody else could hear, de tal manera que nadie más pudiera escuchar. goddamn bitches of sons. Maldita sea, hijos de... No. Maldecido perros de hijos. Allá, maldecidos hijos de perra. He didn't know how to... Malditos hijos de perra. No. Maldito perros de hijos. Because he didn't know how to say it properly. Ah, claro, sí, lo dijo así al revés. Porque no sabía cómo decirlo apropiadamente. Sí. So, but, so it was very true. It was a very personal thing to him. Él tenía una cosa muy personal ahí. Pero the second that they were honest, decía que si eran honestos, these bitches of sons. estos perros de hijas. Perros de hijos. Estos perros de hijas. Yeah. The second they were honest and gave up their pride. Pero él decía que si son honestos y abandonan su orgullo, and really tried to understand something, y luego tratan de entender algo, Prabhupada would forgive them completely, no? Prabhupada los perdonaba He completamente. would become very humble, Y él se volvía muy humilde, to try and explain things. tratando de explicar las cosas. Yeah. So Prabhupada satisfies all these qualifications. Así que Prabhupada satisface todas estas cualificaciones. Yeah. And so we can belong to that ISKCON. Así que nosotros podemos pertenecer a ese ISKCON. And we have to. Tenemos que, Prabhupada's ISKCON. al ISKCON de Prabhupada. Yeah, and it is Vrindavan Dham. Y esto es Vrajamandala. Yeah, and within that, Y dentro de eso, we have to learn to develop friendships. tenemos que aprender a desarrollar amistad. And this story is very, very important for that. Y esta historia es muy importante para eso. How to have our relationships with different Vaishnavas. Cómo tener diferentes relaciones con los Vaishnavas. Okay, so any questions? ¿Algunas preguntas? I have several ideas from this. Tengo muchas ideas sobre esto. Okay. Una vez yo era presidente en un país que se llama Guatemala y vino un devoto que estaba haciendo el Padayatra por México y Centroamérica. Y bueno, tuvimos ahí porque el guru de allí dijo que no lo recibiera, yo lo quería recibir. Bueno, total que ese devoto que se llama Saunaka, lo vi en Vrindavan muchos años después y él venía del templo por donde yo iba al templo de Vrajamandala y él venía de por allí y me saludó, estuvimos hablando. ¿De dónde viene? Vengo del ashram de Narayan Maharaj y le he dicho a Narayan Maharaj que quiero unirme a su mat y quiero dejar ISKCON. Y Narayan Maharaj me ha preguntado, ¿y por qué? Dice, porque le dijo Saunaka, en ISKCON hay muchos problemas. Y Narayan Maharaj le dijo, pues aquí hay más. Traduce. Prabhu was temple president in another. Prabhu was temple president in Guatemala, and there was one devotee. His name Saunaka. That he was doing Padayatra, and they met together in Vrindavan, and they just walking. They met and they spoke, and Saunaka told Prabhu, well, I met and I went to meet Narayan Maharaj, and I told him I want to
I want to join his institution. And Narayana Maharaj asked him, why? And Prabhu Saunaka told him, well, because in ISKCON there are many problems. And Narayana Maharaj told him, well, in our institution are more problems. Yeah, there was, well, what's his name? Sridhar Maharaj. Sridhar Maharaj, Yeah. Prabhupada's, godbrother. el hermano espiritual de Srila Prabhupada. And of course, Prabhupada very close to him. Y claro, era muy cercano a Srila Prabhupada. He had one disciple, Govinda Maharaj. Él tenía un discípulo, Govinda Maharaj. And after Sridhar Maharaj left his body, Y después de que Sridhar Maharaj dejara su cuerpo, he came to the West to preach. él vino al occidente para predicar. And he was in Santa Cruz, California. Y él estaba en Santa Cruz, California. And he was very nice. He had a very nice relations with ISKCON. Y era muy bueno, él tenía una muy buena relación con ISKCON. And very respectful to Prabhupada. Y era muy respetuoso con Srila Prabhupada. But a lot of people dissatisfied with the ISKCON institution, Así que un montón de personas que estaban insatisfechas con they were ISKCON trying to join his ashram. estaban tratando de unirse a su ashram. But then they had the same problems. Pero luego tuvieron los mismos problemas. They were fighting. Estaban peleando. And then Sridhar Maharaj was trying to adjust these things, trying to organize these things. Y Maharaj estaba tratando de ajustar las cosas, tratando de organizarlas. Then finally he told them, Y finalmente les dijo, he said, look, él dijo, miren, whatever way Swami Maharaj taught you to deal with the administration, cualquiera que sea la forma en que Maharaj trate con la administración, yes, que Swami Maharaj, que Srila Prabhupada trate con la administración, no, whatever way he taught you, whatever way he taught you, cualquier cosa que te haya enseñado to deal with administrative problems, para tratar con los problemas administrativos, do it that way. hazlo de esa manera. Yeah, the same thing. La misma cosa. Yeah. He was very nice. Él era muy bueno. Every morning in their morning prayers, Y cada mañana en las oraciones de la mañana, they would recite one prayer él recitaba una oración that he wrote. que él escribió. I offer my obeisances to A.C. Bhaktivedanta Swami, Yo ofrezco mis reverencias a Bhaktivedanta Swami, who is a Shakti Avesha avatar of Lord Nityananda, quien es un Shakti Avesha avatar del Señor Nityananda, empowered to preach in the Western world. empoderado para predicar en los mundos en Occidente. And he told all of the Gaudiya Math sannyasis, gurus, Y le dijo a todos los sannyasis, devotos de la Gaudiya Math, okay, you're trying to preach in America. ok, ustedes están tratando de predicar en América, Get ashrams, get followers. de obtener ashram, de obtener seguidores, But before you put one finger in the West, pero antes de que tú pongas un solo dedo en el Occidente, you have the obligation to pay your obeisances to Swami Maharaj. tú tienes la obligación de ofrecer reverencias a Swami Maharaj. So we, good relation with them. Así que tenía muy buena relación And con also ellos. was good. Y también era buena, ¿no? Yeah. Okay. So what is devotional opulence? Así que, ¿cuáles son las opulencias Okay, here devocionales? we have the worst. Bueno, quería comentar que cuando Prabhupada dio varias ceremonias de matrimonio, pero en un momento dado resultó que empezaron a haber divorcios y peleas en los matrimonios y empezaron a haber separaciones. Sí. Entonces Prabhupada en un momento dado pues mostró su enfado y su disgusto y dijo que ya no volvía a hacer más ceremonias de matrimonio porque realmente Prabhupada no entendía que los matrimonios se separaran y los divorcios. Esto es algo que viene a ser muy usual en Occidente, pero que esto no debería de ser la etiqueta Vaishnava. Para India. Para India y para Occidente, digo.
Yeah. Para un Vaishnava no es normal. Sí, pero Prabhupada detuvo los matrimonios por eso. pero también para los impersonalistas también. En India, Indian Vaishnava or impersonalista de chakra, no divorcio. Yeah. Even the Mayavadis didn't get divorces. Incluso los mayavadis no se divorcian. Yeah. And then Prabhupada wrote a letter. Prabhupada escribió una carta. He said, I will not participate in any more weddings. Yo ya no voy a participar en ninguna bodas más. Yes, you must get married. Si tú quieres casarte if you're going to live together, y quieren vivir juntos, but at your own risk. pero bajo tu propio riesgo. Yeah. El índice de divorcios de India es el 1%. ¿Aún? En España, 51%. En Estados Unidos, 70%. Nos ganáis en todo. En Nueva Vrajamandala el 80%. No. Nueva Vrajamandala 80%. There's a very nice survey. Hay una muy bonita survey. Encuesta. Hay una muy buena encuesta. If you're in India, Si estás en India, you ask the people in the audience, tú le preguntas a las personas en la audiencia, if you are personally divorced, si tú personalmente eres divorciado, or somebody in your immediate family, o alguien en tu familia inmediata, father, mother, padre o madre, brother or sister, hermano o hermana, or your children o tus hijos, is divorced, es divorciado, raise your hand. levanten su mano. In India, En India, maybe 2 or 3 people. quizás 2 o 3 personas. Yeah, okay. Now here, Así que aquí, if you are divorced yourself, si usted es divorciado, or anybody in your immediate family, o alguien en su familia inmediata, raise your hand. levante su mano. My God! She must be from Mars. Ella debe ser de Marte. No, yes. Súper. Yeah. Very different culture. Es una cultura muy diferente. Okay. But Pero in India, en India, you ask the girls tú le preguntas a las chicas who are 21 years old que tienen como 21 años de edad if they can drive an automobile. si pueden manejar un automóvil. Almost nobody. Casi nadie. Okay. All the girls here who are 21 years or older, can you drive a car? Aquí, todas las chicas que tienen más de 21 años pueden manejar autos. Oh my God, my tape can drive. Yeah, but it's different culture. Es una cultura diferente. And so then Prabhupada, Así que Prabhupada, as an acharya, como una acharya, would adjust these things. él ajustaría estas cosas. Yeah. Bhakti Sampada. Bhakti Sampada. Maybe renunciation. Y quizás renunciación. Yeah, your renunciation, your ability to follow the 4 principles increases. Tu renunciación, tu habilidad para seguir los 4 principios incrementa by serving Vaishnavas. por servir a los Vaishnavas. Yeah, your understanding intellectually of the philosophy and the culture. Tu entendimiento intelectual de la filosofía, de la cultura. Yeah, rather than intellectually understanding material ideas. Más que el entendimiento intelectual de las ideas materiales. Yeah, increases. Más que incrementa eso. Yeah. I have a question. Yeah. What is the main reason because the marriage get divorced? ¿Cuál es la principal razón por la cual los matrimonios se divorcian? A citation from Prabhupada comes to my mind. Una cita de Srila Prabhupada viene a mi mente. I'll let Swamiji make a comment. I won't say the citation that comes to my mind. Yo digo que una cita viene a mi mente. Que no la va a decir. Huh? Que no la va a decir. No voy a decir. Okay. No voy a decir la cita que viene a mi mente. You know, well, No voy a decir la cita que viene a mi mente. you know,
didn't say that. I won't say. He said, I understood you. Maharaj, I understood you said, I won't say. No, because as soon as she said that, Y tan pronto como ella dijo I was eso, remembering a citation from Prabhupada. It's in Bhagavad Gita, está recordando la cita de Prabhupada de Bhagavad Gita, where he says the main cause is, donde dice la principal causa es, but, pero, wow. I would say part of the reason is because it's natural. yo diría que parte de esto es porque es natural, Yeah, because marriage is hell. porque el matrimonio es un infierno. Yeah, there's so many songs, Hay muchas canciones, ¿no? They get this false propaganda, Y hay esta falsa propaganda about marriage, acerca del matrimonio, ¿no? Some enchanted evening, Así que una tarde encantadora, you will see him standing tú lo vas a ver parado ahí, across a crowded Arctic. a través del arco nublado, Arctic con mucha gente, del arco con mucha gente. Run to his arms Y corres a sus brazos and make him your own. y vuélvelo tuyo. So many songs, Hay muchas canciones. There's another one, Hay otra también. A room without windows, Una habitación sin ventanas. a room without doors. Una habitación sin puertas. Just you and me in love forevermore. Solamente tú y yo para el amor y más. But it's a totally ridiculous idea. Son ideas totalmente ridículas. Yeah. More sophisticated cultures, Las culturas más sofisticadas, like China, Japan, India, como en China, en Japón, en India, and even Arabia, incluso en Arabia, they have a much more practical idea of marriage, ellos tienen unas ideas mucho más prácticas del matrimonio. and then even more affection. Incluso mucho más Yeah, afecto. so we have to learn from other people. Así que nosotros tenemos que aprender de otras personas. Yeah. And, okay, so divorce, Así que el divorcio, but then second marriage. pero luego un segundo matrimonio, Okay, but now you have a lot more intelligence, pero ahora tú ya tienes mucha más in inteligencia selecting your partner and stuff. en seleccionar a tu pareja. Yeah, it's okay. So, Así que maybe it's interesting. es interesante. What is the divorce rate in Spain ¿Cuál es la estadística de divorcio en España? for second marriages? Para los segundos matrimonios en segundo. We hope that it's a little better. Y esperamos que sea un poco mejor, Yeah, that people have learned something. que las personas ya han aprendido algo. Yeah. So Así que in ISKCON, en ISKCON we're trying to serve the Vaishnavas estamos tratando de servir a los Vaishnavas as sadhana bhakti, como en nuestro sadhana bhakti. and it won't even be spontaneous. Y quizás no va a ser espontáneo. Yeah, we share the deity's arti paraphernalia, Nosotros compartimos la parafernalia del arti and we distribute prasadam to the devotees. y distribuimos el prasadam a los devotos. Yeah, we talk with each other formally in classes, Hablamos unos con otros formalmente en las clases and these are all ways to start appreciating devotees. y hay muchas maneras de empezar a apreciar a los devotos. You may feel some animosity towards some devotee, Quizás tú sientes alguna animosidad contra algún devoto and just for material reasons, y quizás eso por razones materiales. But then they give a class, Pero luego da una clase and you appreciate, very nice, sincere ideas. y tú aprecias esto, dices, wow, qué buenas ideas, ¿no? Qué sinceridad. You begin to realize, Y empiezas a darte cuenta materially, que materialmente there's a lot of ground for conflict. hay un montón de área para los conflictos, hay un montón de área para conflictos. Yeah, so we begin to understand how to, organize ourselves, stay in certain areas. Así que empiezas a darte cuenta de cómo organizarte, organizar diferentes áreas. Yeah, so that we can, avoid, these
these areas of conflict. Así que puedes empezar a evitar estas áreas de conflicto. Yeah, and then we can cultivate, nice relationships. Y así puedes cultivar buenas relaciones. Yeah, there are devotees in ISKCON. Hay devotos en ISKCON I like them very much. We're good friends. que me gustan mucho, somos buenos amigos. As long as I am in Calcutta Tan pronto como yo estuve en Calcuta and he is in Bombay. y él esté en Bombay. Yeah, but we know. Pero nosotros sabemos. Yeah. Somebody, there are two kinds of managers. Hay dos tipos de administradores. One wants to control everybody. Uno quiere controlar a todo el mundo. This is like a Vaitacharya. Ese es como Vaitacharya. And the other wants to inspire everybody. Y otro es aquel que inspira a todo el mundo. Well, do what you want to do. Que hagas lo que tú quieras It's like hacer. Nityananda, Es como Nityananda. Avaduta, and Smarta. Avaduta y Smarta. I forgot what they're called. In psychology, it's called evocative and directive. En psicología se le llama advocative And directive characters. A los caracteres. So I am a evocative guy. Yo soy un advocate. Yeah, I like to tell people, well, do this. Here's a problem, solve it. A mí me gusta decir a las personas que hace. Resuélvelo. Yeah. Sí, me doy las ideas. Yeah, and then, okay, I won't object. It's good. Yeah, okay. Yeah. But other people, Pero otras personas, everybody has to have a specific title of what they're doing. cada uno tiene un título específico de lo que deben hacer. One I try for Takamar. Como Ataka Maharaj. Where's the book? Like everybody, all the disciples, the spreadsheet, and so on. Y tiene un libro donde están los nombres de sus discípulos que deben hacer. But we're very good friends. Pero nosotros somos muy buenos amigos. But when we're involved in management in Peru, Pero cuando estuvimos involucrados en la administración en Perú, Tamal Krishna Maharaj. Tamal Krishna Maharaj He's a very, very directive manager. es un brahmana, es un administrador muy directo. He's Austrian. Él es de Austria. Yeah. Very, maybe the most. Maybe ISKCON. Quizá el más dentro de ISKCON. Looking at everybody. Mirando a todo el mundo. Yeah. So when I was in Dallas, Cuando yo estuve en Dallas, his secretary told me, su secretario me dijo, Maharaj wants to see you at 1:45 this afternoon. Maharaj quiere verte a la 1:45 esta tarde. So I came 1:45. Así que yo vine a la 1:45. At his office, a su oficina. had a big desk, Había un gran escritorio. Formal chairs. Unas sillas muy He formales. was sitting behind the desk, Y él estaba escribiendo ahí en su Came in and escritorio. said, sit down. Y me mostró que me siente. He finished writing some things. Él estaba terminando de escribir algunas cosas. And he told me, Y luego me dijo, I called you here yo te he llamado aquí because I wanted to tell you porque quiero decirte I like you. que tú me agradas. Okay. Oh, thank you. Oh, gracias. I also like you. A mí también usted me agrada. And I've been investigating Yo he estado investigando what you're saying to my disciples. qué es lo que me han dicho mis discípulos. Yeah, I have my spies. Yo tengo. ¿Qué les dices a mis discípulos? Yeah. And it's good. Y es bueno. Yeah, they need your association. Ellos necesitan su asociación. They can't get this kind of association from me. Ellos no pueden obtener ese tipo de asociación de mí. So I wanted to give you a donation Así que yo quiero darle una donación. so you don't have to go out collecting. Así que usted no tenga que salir y You colectar. can stay and preach to the devotees. Y puede permanecer aquí y predicar a los devotos. $50. Aquí tiene $50. Sign here. Lo firmó. Very formal. Y así que él era muy formal. But also, behind everything, Pero también detrás de todo we are devotees. somos devotos. And we can be friends, very close friends. Y podemos ser amigos muy cercanos. Yeah. So, Prabhupada ki jai. Sākṣi-gopāla ki jai. Chandra ki jai. Hanumatpresaka